aquí en Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Jesús Alberto Cano Vélez. Él es el director de la Sociedad Financiera de la Sociedad Hipotecaria Federal. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas noches. Mari Carmen, ¿cómo te va? Mucho gusto saludarte. Gracias. Oye, bueno, hoy se presentó esta cuenta de la vivienda por parte del INEGI. Cuéntanos, un anuncio importante para ustedes. Sí, sin duda. Mira, efectivamente el año pasado se hizo un convenio con el INEGI, la SEDATU, Infonavit, Fobiste, la CONAVI y Sociedad Hipotecaria Federal, para que nos hiciera todo pues un análisis de profundidad sobre el tema de a todos aquellos, digamos, la información relevante que el sector de la vivienda existe en México. Desafortunadamente, cuando teníamos que hacer estudios sobre la participación del PIB en la vivienda, pues teníamos que estar sacando inferencias dentro del subsector, del sector de la industria de la construcción, ¿no? La parte habitacional está incorporado en el sector de la industria de la construcción, y adicionalmente en la parte habitacional pues incorpora temas como, por ejemplo, la parte de otro tipo de edificaciones, no necesariamente la vivienda. Entonces se sacan inferencias, no se tenía una información estadística precisa. En este convenio que hicimos con INEGI, INEGI hizo un censo, mejor dicho, un muestreo de 30,000 viviendas a nivel nacional, y sobre todo se presentó el día de hoy los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, muy importante. Por primera ocasión tenemos que el PIB del 2012, es muy importante esta cifra que voy a dar, y porque el 2012 pues es evidente, ¿no? Siempre tenemos un año de retraso mínimamente en la información estadística en México, representa alrededor del 5.9% del PIB, la vivienda en el peso específico del PIB total. Fíjate más que importante, el 5.9%, que es superior a lo que genera la agricultura, por ejemplo. En México la agricultura representa la pura agricultura el 3.3% del PIB. Los servicios educativos representan el 4.1%, creo, del PIB, o el transporte el 6.3% del PIB. Es superior, inclusive, el de la vivienda, ya a los servicios educativos y a la agricultura. Eso te da una idea de la importancia, de lo relevante de que implica la vivienda. Adicionalmente, es una fuente generadora de empleo. El empleo total es más o menos 3 millones de empleos al 2012, lo que genera la industria de la vivienda, que representa el 7.3 aproximadamente del total del empleo generado en nuestro país. Entonces, por primera ocasión tenemos ya una estadística confiable, y a partir de aquí en adelante vamos a tener información puntual año con año de la generación del PIB de la vivienda en México. Ahora bien, ¿qué representa eso? Pues todos los servicios conexos que tiene la vivienda, lo que es la construcción, lo que es los servicios financieros, lo que es la autoproducción, lo que es el mejoramiento, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso nos va a dar una idea precisa de lo que tenemos por un lado, pero sobre todo nos va a servir pues para planear todas las políticas públicas que tenemos que tener en este país. En los últimos años, del 2008 al 2012, se disminuyó la participación del PIB de la vivienda del 6.5% que representaba en el 2008, disminuyó al 2012 al 5.9%. Sí, claro. Y esta disminución la intuíamos, pero no teníamos la precisión debida. Esto pues confirmó la política de la restricción de la política de vivienda que estableció el presidente. Así es, Jesús. En el 2013. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Marcos? A tus órdenes. Jesús, ¿cómo se desglosa este impacto que tiene la vivienda en el Producto Interno Bruto de 5.9? ¿Cómo se desglosa? Porque hasta donde yo tengo entendido, la autoconstrucción es la que mayor porcentaje tiene en esta composición, pero tú platícanos y cómo se explica. Bueno, efectivamente, más o menos el 85% de la construcción de vivienda es autoconstrucción. Fíjate lo más que importante, que ha sucedido a través del tiempo, pues que la mayoría del parque habitacional de nuestro país, que es más o menos alrededor de 31 millones de viviendas en el país aproximadamente, la gran mayoría ha sido autoconstrucción de vivienda.
La industria de la vivienda, si bien es cierto que es un importantísimo en este sector de la vivienda, la industria de la construcción, de los desarrolladores de vivienda, representa una parte importante en cuanto a valor, pero al mismo tiempo no representa lo que los mexicanos a través del tiempo han construido durante toda la existencia, ¿no? Eso te da una idea de que tenemos mucho que valorar todavía. Por eso hay un dato adicional. El PIB de la vivienda incorporó el INEGI el valor imputado del alquiler. Es decir, el costo de oportunidad que tú tienes cuando tienes tu casa, cuánto lo rentarías, para poder hacerlo comparable con algunos indicadores internacionales. El valor imputado de la vivienda, en vez de ser el 5.9, sería el 14.1%, que es comparable con otros países que hacen este análisis, como son España y Francia, a nivel internacional. Entonces, eso nos está dando elementos fundamentales para tomar decisiones en la política nacional de vivienda que nos está impulsando la actual administración, por supuesto, ¿no? Así es, estamos platicando con Jesús Alberto Cano Vélez, director general de la Sociedad Hipotecaria Federal, bueno, sobre este tema del aporte de la vivienda al PIB. Es clave, y es clave después de que tuvimos una crisis a la entrada de la administración, nos recuperamos y se ha mantenido ya bien la vivienda. Creo que este año puede ser perfectamente de metas, ¿no? Jesús, te saluda José Yuste. Hola, Pepe. Mira, sí, efectivamente, hay que recordar que venía decreciendo, como ya lo mencionamos, y ya lo demuestran las informaciones que nos hizo el INEGI, del 2008 en adelante, a partir de la crisis hipotecaria de Estados Unidos, 2008, y luego el 2009 en la crisis que tuvimos aquí en nuestro país, aparte que decrecimos al menos 6.5%, la quiebra de las OFOLES, la parte hipotecaria, el retiro de los bancos, la percepción de riesgos que se tuvo a partir de la caída de las tres grandes desarrolladoras de vivienda de este país. La banca cerró el financiamiento, sobre todo en el 2013. Nosotros como Sociedad Hipotecaria Federal entramos a financiar la industria de la construcción, a través de los créditos puentes de la construcción, los créditos sindicados que desarrollamos a partir del segunda mitad de 2013, y eso permitió que ya nos convirtiéramos en el crédito puente de la construcción después de dos bancos grandes que existen en el país. Nosotros ya en Sociedad Hipotecaria Federal somos el tercer fundador en crédito puente de la construcción. Eso hizo que la segunda mitad del último trimestre del 2013 y todo el 2014, la industria de la vivienda fue con los subsidios que se aprobaron en aquella época hacia finales de 2013 y todos los 12,000 millones de pesos de subsidios de 2014, hizo que repuntara la construcción de vivienda el año pasado. Y entonces, evidentemente, como no tenemos las cifras todavía, porque las cifras que estamos dando es hasta el 2012, evidentemente, seguramente cuando el INEGI haga el análisis de 2013 y 2014, vamos a ver la curva que empieza a ascender en la participación del PIB en el crecimiento nacional. Simplemente el año pasado creció el sector en el último trimestre, según el IGAE, a más del 6%. Quiere decir que sería como tres veces más el crecimiento de la economía en general, ¿no? Si la economía en general creció al 2.2% aproximadamente el año pasado, la industria de la vivienda creció a más del 6%. Eso les da una idea claramente pues, de la importancia que tiene para el crecimiento económico y sobre todo el mercado interno de México, por el efecto multiplicador que tiene en más de 37 ramas industriales, ¿no? Oye, ¿y se va a hacer esto actualizar cada 2 años? O sea, vamos a tener en el año que dentro de 2 años, lo que es 2013 y 2014 hasta el 2016, ¿así va a ser? Lo que pasa es que lo que se hizo ahora fue con la estadística del 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, el INEGI cerró este análisis. Ya a partir del año de este año, del año que entra, se va a hacer 2003, y luego 2014 y 2015. Normalmente el análisis del PIB va a ser trae un desfase al cierre de un año y cacho, aun cuando se hace análisis adelantos trimestrales, como tú sabes, ¿no? Pero lo importante es que tenemos una base, tenemos el principio de cómo vamos a seguir adelante por parte del INEGI, que es el organismo autónomo que está destinado
revelar las cifras estadísticas de nuestro país. Claro, Jesús, ¿cuánto va a afectar o a impactar el recorte presupuestal en el sector vivienda? Nada. El informe que dio el presidente y el secretario de Hacienda la semana pasada fue que la vivienda no se afecta el subsidio de la vivienda del presente año, no se afecta para empezar. Segundo, el financiamiento de la vivienda está garantizado, no solo por parte de Sociedad Hipotecaria Federal, que estamos, como les mencioné anteriormente, en el tercer puesto en el financiamiento de la industria de la construcción. Y tercero, tanto el Infonavit como el Fobiste, que son los dos organismos fundamentales en materia donde el Infonavit financia más del 70% de la hipoteca de este país, ¿no? Claro. Oye, pues te queremos agradecer mucho, Jesús Cano Vélez, director general de la Sociedad Hipotecaria Federal. Muchísimas gracias. 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 Gracias a ustedes, muy amable, ¿eh? Vamos a un corte, no se vaya.